Hola, muy buenos días chicos, qué gusto saludarles una mañana más. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y vamos a dar inicio con nuestras siguientes asignaturas que nos corresponden en esta mañana. Vamos a dar inicio primeramente con la asignatura de artes. Hoy vamos a trabajar con un efeméride muy importante que estamos próximos a celebrar en este mes de noviembre. De hecho, en esta ocasión la fecha cayó el sábado 20 de noviembre. Sin embargo, nosotros lo vamos a recordar antes, ya que sabemos que es sábado, pues no tenemos clase. Entonces lo vamos a trabajar el día de hoy en la clase de artes. Vamos a trabajar la Revolución Mexicana, es decir, celebrada el 20 de noviembre de 1910, es decir, después de la Independencia de México. Se dio a conocer la Revolución Mexicana, una lucha que siguió después de la independencia, que a pesar de que Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, la corregidora, José Ortiz de Domínguez, a pesar que ellos lucharon por la libertad, aún así hubo personas que seguían esclavizando a otras gentes, especialmente a los mexicanos. Entonces vamos a trabajar con este efeméride, pero antes vamos a leer la fecha del día de hoy. Hoy estamos miércoles 17 de noviembre del 2021. Pues sean bienvenidos, vamos a dar inicio con esta efeméride tan importante que es el 20 de noviembre, que para nosotros los mexicanos también nos recuerda una lucha tan importante, porque gracias a esta revolución, ¿verdad? Una revolución que hicieron esos personajes principales, que a continuación vamos a ver quiénes son. Gracias a ellos pudimos tener actualmente, lo tenemos actualmente, los derechos humanos, es decir, como veíamos en la clase del día de ayer, el derecho a la identidad. En este caso, gracias a esa revolución de estos personajes, tenemos estos derechos. Actualmente están escritos en la Constitución Mexicana, un libro donde están todos esos derechos que tenemos nosotros, los mexicanos. Como dice esta frase, sufragio efectivo, no reelección. Esta fue la frase principal que llevó don Francisco I. Madero, un personaje muy importante de la revolución, para evitar que una persona que se hacía llamar presidente, ¿verdad?, quien debía de cuidar el país, estaba contaminándolo y estaba lastimando a todos los mexicanos. Por eso se dio a conocer esta frase. Pues aquí les presento a los personajes que dieron pie, o gracias a ellos se pudo llevar a cabo la Revolución Mexicana. Entre ellos está el principal, que es Francisco I. Madero, Francisco Ignacio Madero, en este caso él, quien ya estaba harto y cansado de tantas injusticias que estaba llevando a cabo este personaje llamado Porfirio Díaz. A Francisco I. Madero se le une don Emiliano Zapata, Francisco Villa y don Venustiano Carranza. Esos son los 5 personajes principales de la Revolución Mexicana. Vamos a iniciar contándoles pues, una historia así brevemente acerca de este acontecimiento tan importante que es para todos nosotros los mexicanos. Nos dice esta historia que hace muchos años en México existió un presidente que gobernó por 31 años. Imagínense, después que terminó la independencia que todos los mexicanos ya no íbamos a depender de los españoles, íbamos a ser libres. Pero ¿qué creen? Una persona que venía, según dispuesta a ayudar a todos los mexicanos para eliminar la pobreza, en lugar de hacer esa eliminación de la pobreza, al contrario, se va enriqueciendo de todo lo que había en el país, de todo lo que las personas cosechaban, cultivaban o creaban para su bienestar. Y este fue don Porfirio Díaz, este presidente que gobernó más de 31 años en México. Nos dice que fue una dictadura al principio. Él, cuando comenzó a ser presidente, pues comenzó a ayudar a las personas después de que habían luchado por
por ser un país independiente, comenzó a ayudarlas, darles trabajo, pero cuando empezó a ver que comenzaba a haber más dinero, ¿qué es lo que hizo? Pues se empezó a hacer o a agarrar ese dinero para él y para sus más allegados. Algo de las cosas buenas que don Porfirio Díaz hizo es de que trajo a México el tren, un medio de transporte para los mexicanos, porque sabemos que antes pues, el medio de transporte de todos los mexicanos eran las carretas con caballos o bien andaban a pie, caminando. Entonces él mete este medio de transporte que trae de España para que los mexicanos pudieran tener acceso a ir a otros lugares. Dice, solo yo decidía qué era bueno o malo para el país. ¿Qué pasaba? Que don Porfirio Díaz no quería escuchar opiniones de otras personas, solo él podía decidir qué era lo bueno para su país. Pero sin embargo no se da cuenta que estaba haciendo todo lo que hacía era malo para las personas porque estaba viendo más pobreza. En lugar de que todos los mexicanos tuvieran esos mismos derechos, estaba volviendo a pasar lo mismo que en la independencia. Otra vez estaban quitándoles toda su economía y quienes se volvían más ricos eran los que eran ricos. Y como dice acá, el problema es que había muchos pobres y muy pocos ricos. La gente que tenía acceso a la educación podía ejercer un buen empleo, estaba quitándole toda su economía a los más pobres. Pero sucede que un buen día aparece Francisco I. Madero. Este era un hombre rico, también tenía riquezas, pero él esas riquezas se las había ganado pues trabajando. Pero aparte de trabajar, él ayudaba a las personas pobres y él ya estaba cansado de las injusticias que se vivían en el país y ya no quería que Porfirio Díaz siguiera siendo el presidente de México. ¿Por qué? Porque solo estaba robando y lastimando las riquezas del país y de todos los mexicanos. Por eso él comenzó a dar a conocer esta frase que dice sufragio efectivo, no reelección. Que lo que quiere decir esta frase es que ya se cambiara de presidente y que los presidentes ya no tardaran tantos años gobernando a un país, sino que se le diera la oportunidad a otras personas de poder gobernar. Aquí aparecen otros dos personajes que son Emiliano Zapata y Francisco Villa. Dice que estos dos personajes no eran ricos, pero también estaban cansados de los abusos. Ellos eran parte del pueblo de México. Ellos eran personas comunes y corrientes, pero que ya no querían seguir viviendo injusticias. Querían realmente que todas las personas tuvieran acceso a los mismos derechos, que no solo los ricos tuvieran riquezas, sino que también los que son pobres tuvieran riquezas y acceso a los mismos derechos. Entonces dice que ellos se sumaron al esfuerzo de Francisco I. Madero para evitar que Porfirio Díaz siguiera en la presidencia. Pero ¿qué pasa? Porfirio Díaz se entera de que Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero estaban como que poniéndose en su contra y a eso a él no le convenía. Entonces decide meter a Francisco I. Madero a la cárcel, pero no lo hace en México, sino que lo traslada a otro país. Fíjense, lo lleva a Estados Unidos para que ahí él estuviera prisionero. Pero Francisco I. Madero, pues él escapa de la cárcel, no se sabe cómo él escapa, pero él logra escapar para poder comenzar esta lucha en contra de Porfirio Díaz. Dice que él, una vez que escapa de la cárcel, él decide quedarse en Estados Unidos para hacer un plan, para crear estrategias y así apoyar y defender a los mexicanos que estaban sufriendo y sobre todo acabar con la dictadura de don Porfirio Díaz. Y dice que el 20 de noviembre de 1910 él realiza el plan de San Luis y ahí en ese plan pide ayuda para
que lo apoyaran muchas personas para poder levantarse en armas contra el ejército de Porfirio Díaz y así sacarlo del país y sobre todo hacer que ya dejara de ser el presidente con injusticias. Y así comienza la Revolución Armada, la Revolución Mexicana. Armada, ¿por qué? Porque todos los campesinos, que eran los mexicanos, la gente pobre, campesinos y campesinas, encabezados por Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, ellos comienzan la primera lucha, la primera parte de la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana no termina en 1910, sino que termina hasta 1917, es decir, pasan 7 años más y de esta lucha duró mucho tiempo, imagínense cuánta gente murió por defender los derechos de todos los mexicanos, pero ellos con esa lucha lograron defender el derecho de todos nosotros. Y es lo que les decía, esta lucha duró muchos años, de 1910 a 1917, ¿y cómo terminó? Ganaron los mexicanos, les ganaron a la gente rica, y ahí se creó, en 1917, una dictadura, en este caso llamada Constitución Mexicana. De hecho, lo celebramos el 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, es decir, es el libro en donde están los derechos, artículos de los mexicanos y sobre todo que permite que en este caso, los que son presidentes, no lo sean por muchos años más y sobre todo para que puedan ver el futuro y el bienestar de todos nosotros, los mexicanos. Y colorín colorado, pues esta es una parte de la historia de nuestro país que pues les he contado. ¿Por qué? Porque México tiene muchas efemérides por qué celebrar y recordar la lucha de todos estos personajes. Muy bien, chicos. Entonces no se les olvide que este sábado 20 de noviembre recordamos esta lucha por nuestros derechos realizados por Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata. Y hay otro personaje que no menciona mucho la historia, pero es don Venustiano Carranza, que él también es parte de la Revolución Mexicana. Muy bien. Pues vamos a pasar a la actividad. Esta actividad se las mandé el día de ayer para que ustedes imprimieran. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a colorear a cada personaje y van a colocar el nombre donde correspondan. ¿Quiénes son Francisco I. Madero? ¿Quiénes son Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Francisco Villa? Pancho Villa, como conocemos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a reconocer a estos personajes tan importantes de la Revolución Mexicana. De hecho, don Venustiano Carranza, ¿por qué no aparece en la primera parte de la Revolución? Porque recuerden que duró 7 años más la Revolución Mexicana. Entonces, Venustiano Carranza es el personaje que continúa esta lucha hasta 1917. Por eso no escuchamos su nombre en la primera parte. Muy bien, esta hojita la van a pegar en su libreta de artes. Debajo o en la siguiente hoja van a poner estas preguntas y las van a responder, van a copiarlas y las responden. ¿En qué año comenzó la Revolución Mexicana? Y respondo. ¿En qué año terminó y con qué promulgación? Escribo la respuesta. Entonces, estas son las actividades que van a realizar en la libreta de artes. Muy bien. Pues vamos a continuar con la siguiente asignatura, que es la asignatura de español. Vamos a recordar un poquito. Ayer veíamos el uso del punto y específicamente la actividad que nos pedían era el uso del punto y seguido. Y también trabajamos el punto final. Recuerden que vimos 3 tipos de punto. El punto y seguido, punto y aparte y el punto final. Vamos a recordar la definición de cada uno. Nos dice que el punto nos va a servir para hacer una pausa muy larga hacia un texto, el párrafo de un texto o un enunciado. Es una pausa que debo de hacer
cada vez que yo lea y observe este punto. Además, que otra regla que nos dice el punto es de que cuando yo veo un punto, la inicial con la que voy a comenzar debe ser la letra mayúscula. Y aquí están los tres tipos de puntos que vimos. El punto y seguido, que nos dice que tras de este punto se escribe la siguiente, en la misma línea, la siguiente oración o enunciado. Pero, mucho ojo, acuérdense que esa idea que voy a escribir tiene que ir relacionada a la primera. Así como ayer ustedes hacían el ejemplo. Hay mucho frío, punto y seguido. Es importante que te abrigues. ¿Para qué? Porque es la misma idea que estoy queriendo transmitir. En el punto y aparte nos dice que se escribe en la línea siguiente. Es decir, pongo mi punto, aparte, en otra línea comienzo a hacer el otro escrito o enunciado. Y ahí también tengo que hacer una pausa e iniciar con la mayúscula. Después tenemos el punto y final, que este punto nos va a servir para terminar y nos va a indicar que la historia, el cuento o el texto está finalizando. Toda oración o enunciado tiene que llevar punto al final para que podamos concluir ese escrito. Muy bien. Aquí hay un ejemplo de esos tipos de punto. Dice, leer este dictado y fíjate en los signos de puntuación marcados. Este es un ejemplo para que ustedes reconozcan dónde está el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Aquí tenemos dos ideas que están relacionadas y nos dice, ayer fuimos a casa de la señorita Julia, punto y seguido. Como sabéis, lleva muchos días sin ir a la escuela porque está enferma. ¿De quién estoy hablando? De Julia. Y estoy hablando de que ella no ha ido a la escuela porque está enferma, debido al accidente que sufrió mientras aprendía a esquiar en las montañas de Sierra Nevada. Punto y aparte, porque no estoy siguiendo la misma línea. Ya me bajé a otra línea y eso me indica el punto y aparte. Y fíjense que la historia cambia un poquito. Ya no voy a seguir hablando tal cual del accidente de Julia. Sí voy a seguir hablando de Julia, pero ya no del accidente que le sucedió. Dice, todos sus alumnos deseamos que se recupere muy pronto para que vuelva a jugar con nosotros en el recreo y a contarnos cuentos. Por eso le hemos escrito una carta y le hemos comparado una planta muy grande, de las que a ella le gusta, para que vuelva pronto, porque la echamos mucho de menos. Y ahí termina esta historia con el punto final. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para seguir practicando el uso de estos puntos, en las páginas 26 y 27 de su libro de ortografía divertida, donde está el osito, vamos a trabajar estas páginas. En la primera parte es cuestión de que ustedes me respondan con una M que significa mentira o una B que signifique verdad, de acuerdo a los enunciados que les están dando. Por ejemplo, a los niños les fascina lavarse las manos. Actualmente nosotros tenemos que lavarnos las manos. Aquí nuestro libro nos dice que es mentira. ¿Ustedes qué piensan? Según ustedes, su perspectiva, ¿es verdad o mentira? ¿A ustedes les gusta lavarse las manos? ¿Verdad o mentira? Ustedes lo van a colocar según ustedes estén considerando cada enunciado. Después nos dan una pequeña definición acerca del punto. Al terminar una oración escribimos un punto. Algunas veces basta con una coma. Esta parte que nos dice coma es otro signo de puntuación que vamos a encontrar dentro de los textos y próximamente vamos a estar trabajando igual y vamos a ver qué uso tiene dentro de las lecturas. Así como el punto, también hay la coma. De ahí les piden en el siguiente ejercicio marcar con una X la respuesta correcta. Dice,
¿Cómo terminan las oraciones anteriores? Es decir, estas oraciones, ¿qué es lo que tienen al final? Una coma, un punto y una coma. Ustedes me van a marcar la respuesta que corresponde. Y en el último ejercicio dice, une las partes de cada oración y pon los puntos necesarios. Aparte que van a unir la oración completa, ustedes tienen que anexar el punto final. Ese les están pidiendo. En la página 27 también les pide, completa cada oración y escribe el punto al final. Aquí les están pidiendo que ustedes completen. La vaca nos da leche y pongo el punto final. Igual aquí necesito el punto final. En el siguiente ejercicio nos dice, ordena las palabras para formar oraciones y coloca los puntos necesarios. Aquí está revuelta mis palabras, pero aquí acuérdense que una pista para iniciar un enunciado es que la primera palabra que debe de ir es el artículo. Aquí acuérdense, vamos a recordar un poquito los temas anteriores acerca del artículo. Sabemos que el artículo, la primera letra con la que se escribe debe de ser mayúscula. Entonces ahí hay dos pistas. Busco qué artículo es el que me están pidiendo, la mayúscula que tiene, y esa es la primera palabra que debe de ir. Y al final de mi enunciado me pide poner el punto final. Y para finalizar esta actividad nos pide completar esta pequeña definición que dice, al terminar una oración escribimos ustedes van a poner ahí la respuesta. Esas son las dos actividades para trabajar en la asignatura de español. Y ya para finalizar con matemáticas, vamos a trabajar nuevamente la adición y sustracción. Vamos a recordar que la adición significa agrupar o reunir dos o más cantidades, es decir, que es igual a una suma. Esa es la adición. Dos o más cantidades voy a unir para obtener un resultado que es igual a suma. Esa es la adición, para que no se les olvide esa palabra. Y la sustracción es lo contrario. Restar o sustraer es quitar un número menor a otro mayor. El signo de la resta es una rayita horizontal y se lee menos. Acuérdense que de la adición, es decir, de la suma se lee más y de la resta se lee menos. Y nos dice que a un número grande o a una cantidad grande le voy a restar, le voy a quitar una más pequeña para que me dé el resultado que deseo. 5 menos 2 es igual a 3. Es el número mayor menos el número menor es igual a mi resultado. Esa es la sustracción, quitar, restar. Y para que ustedes sigan reforzando este tema, van a hacerme solo 2 páginas, me van a hacer. La página 51 de sumas y la página 61 de restas de su libro de problemas y ejercicios matemáticos. Y con eso vamos a finalizar el día de hoy nuestras actividades. No se les olvide enviar sus evidencias, ya que son parte de sus tareas del día de hoy. Muy bien, chicos, pues nos estamos viendo la siguiente clase y pórtense muy bien. Que tengan un bonito día. Hasta luego.